Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestra clase de pensamiento matemático con el grupo de primero C. Primero C, Bachillerato, Ciudad de Puebla, Bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz. Perfecto. El objetivo de la clase de hoy es encaminar el conocimiento, el aprendizaje hacia el producto integrador del segundo momento. En el segundo momento, los alumnos tienen que realizar algunas actividades, reportes, investigaciones que tengan que ver con la empresa, una empresa que ellos van a diseñar, ellos van a construir o ellos van a organizar. Una empresa en la que tienen que desarrollar cierto tipo de actividades, productos y demás. En matemáticas vamos a ayudar un poquito a que se pueda calcular una distribución de productos dentro de cajas, contenedores o bodegas. Por lo tanto, ese tipo de cálculos de volúmenes también está relacionado con cálculo de peso. ¿Cuánto va a pesar cada caja? ¿Cuál es el permitido? Luego, finalmente, de la actividad industrial que se va a desarrollar o comercial, debe haber un reporte de residuos que se pueden reciclar o algunos residuos ya no son comerciales, ya no son posibles de reciclar y por lo tanto, pues a quién le interesan, pues simplemente al tiradero municipal o en su defecto a personas que puedan ir a comercializar los pequeños residuos, como por ejemplo el papel, el cartón, el vidrio y otros, el plástico, el aluminio y algunos otros. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con matemáticas. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el volumen que ocupa? Y además, ¿en qué unidades se va a reportar? El volumen se puede medir en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en pies cúbicos, en volumen de líquidos, por ejemplo, litros, mililitros y otras unidades. Podemos transformar de metros a yardas, a pies, a pulgadas, etcétera. Y entonces todo eso es trabajo matemático. ¿Ya regresó Jaciel Miranda? ¿Me está escuchando? Bien, sale. Continuamos. Vamos a ver dos videos que tienen que ver con la cuestión de cálculos de cuántas piezas se pueden acomodar, cuántas piezas se pueden acomodar en una unidad de medida o en una unidad de área, de volumen, etcétera. Por lo tanto, vamos a hacer dos cálculos. En uno de ellos vamos a meter X cantidad de piezas por su forma y en el otro vamos a calcular ciertas situaciones como área y volumen de cuerpos geométricos que están combinados más o menos y esos cuerpos geométricos combinados pues tienen un cierto volumen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no sé todavía si me escuchan, no sé si el compañero Jaciel está atento a mi clase, pero bueno, continuamos. Vamos a darle paso a la imagen que tenemos ya preparada. En este caso es cuántos caben, cuántos caben en
un contenedor o en el contenedor. Para esto ya tenemos preparada un video con cierta imagen y le vamos a dar continuidad a esto. Bien, entonces tenemos un dibujo donde muestra algo que mide de diámetro 13 centímetros, pero por lo que veo es una esfera o una pelota. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas pelotas o esferas cuyo diámetro es de 13 centímetros cabrán en una caja rectangular cuyas dimensiones están a la vista? Bien, entonces tenemos ese pequeño problema y vamos a ver el video. Vamos a darle paso al video. Pelotas de diámetro de 13 centímetros caben en un contenedor con una altura de 1.6 metros, largo de 4.2 metros y una profundidad de 1.7 metros. Antes de empezar a resolver este problema, se observa que las unidades no son las mismas, por lo tanto, se recomienda primero convertir a un mismo tipo de unidad. Es más sencillo convertir los metros a centímetros, ya que así tendríamos todo en números enteros. Para hacer un cambio de unidades es importante primero conocer una relación entre ellas. Por lo tanto, metros y centímetros se relacionan de la siguiente manera. Un metro es igual a 100 centímetros. Guardamos esta equivalencia y vamos a convertir, por ejemplo, 1.6 metros. La idea sería multiplicarlo por un 1. Cuando está un paréntesis junto a un número significa multiplicación también. Y dentro de ella... Eso que está explicando 1 en el corchete cuadrado, le vamos a llamar unidad de conversión. ¿Para qué? Para que se pueda convertir de metros a centímetros. Y entonces, si multiplicamos 20 por 1, siguen siendo 20. 50 por 1 igual a 50. Pero vamos a multiplicar 1.6 metros por 1. No se va a alterar, pero vamos a cambiar las unidades. Observen, metros arriba, ponemos metros abajo. Entonces ya sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, pero 100 centímetros entre un metro es igual a 1. Y entonces, esa es la unidad de conversión. Ya vamos a colocar una división, ya que al dividir lo mismo entre lo mismo, siempre y cuando no sean ceros, es 1. Para armar el 1 se debe observar dónde se encuentra la unidad que se quiere cancelar. En este caso afuera están metros y en la parte de la igualdad donde está metros tenemos que ponerle en su posición opuesta. No se ve que está arriba o abajo, pero siempre cualquier número lo podemos dividir entre 1 y aquí se ve claramente que metros está arriba o en la parte del numerador. Por lo tanto, metros lo tenemos que colocar en la parte opuesta, que sería la del denominador. Pongo un metro y para generar el 1 tengo que colocar lo mismo entre lo mismo, que es igual a un metro. Ya habíamos mencionado 100 centímetros. De esta manera involucramos centímetros y al momento de multiplicar se genera un metros entre metros, es 1 y se cancela. Multiplicando las fracciones, empezamos por la parte del numerador, 1.6 por 100. Al tener un número con punto decimal que es multiplicado por una potencia de 10, simplemente hay que mover este punto decimal a la derecha tantos lugares existan en el cero del número que es potencia de 10. Hay dos ceros, movemos 2 lugares el punto decimal a la derecha y este hueco lo rellenamos con un 0 para formar el número 160 en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, 1 por 1 nos queda 1, así que 160 entre 1 nos da 160 y la unidad que nos quedó en la parte del numerador o arriba son centímetros. Ahí está. Entonces se ha obtenido primero que la altura es de 160 centímetros. Bien, eso ya lo sabemos, más o menos que un metro igual a 100, entonces cualquier cantidad de metros por 100.
Y lo mismo se hace para las otras unidades. Entonces, pues vamos a avanzar un poquito rápido. Se repite el procedimiento para convertir 4.2 metros a centímetros. Lo multiplicamos, puedo colocarlo ahora con una cruz, si no me gustó el corchete o paréntesis. Cancelamos las unidades y repitiendo la multiplicación de los numeradores, 4.2 por 100, se mueve el punto decimal 2 lugares a la derecha y se rellena con un 0 los huecos. En la parte de arriba tenemos 420 centímetros. Bien, el compañero Jaciel nos comenta que el sonido está un poquito alternativo, ¿cómo se dice? Se para, no se escuchan algunas cosas y entonces la narración está muy rápida. Lo que podemos decir es que ahorita está convirtiendo los metros a centímetros y está haciendo el cálculo multiplicando la cantidad de metros por la unidad de conversión. Y entonces ese proceso se repite en las 3 dimensiones de la caja. Por lo tanto, va a obtener 420 centímetros, 170 centímetros de profundidad y 160 centímetros de alto. Vámonos suavecito porque sí, la señal de internet va con pequeñas dificultades, se traba, no se escucha y demás. Dividido entre 1 no altera su valor. Y finalmente, convirtiendo el ancho, que es 1.7 metros a centímetros, repetimos el procedimiento y se obtiene 170 centímetros. Una vez que las unidades de ambas figuras son las mismas, ya podemos trabajar. Bien, dice que ya que tenemos unidades de las medidas que están en la misma escala, centímetros con centímetros, entonces vamos a proceder a poner las ceritas, pelotas o lo que sea para hacer un cálculo aproximado o para hacer un cálculo más específico. En hacer operaciones entre ellas. Como queremos saber cuántas veces cabe esta esfera en este contenedor, lo común sería calcular el volumen y dividirlos, pero esto es incorrecto, ya que no se está considerando la forma de cada una de estas figuras, tanto de la esfera como del contenedor, y no necesariamente se puede aprovechar al 100%. Así que lo recomendable sería usar un poco la imaginación. ¿Qué pasaría si colocáramos primero a lo largo esta esfera? ¿Cuántas veces cabría? Hay que hacer una simple división. Bien, va muy rápida la explicación, muy rápido para la situación de la señal. Entonces puede ser que se vaya pausando la explicación. Y entonces lo que vamos a hacer es dividir 160 centímetros entre 13 centímetros. Centímetros sobre centímetros se elimina la unidad y entonces quedan número de unidades. En este caso van a ser número de esferas, número de pelotas. Continuamos. 13, ¿cuántas veces cabe? En 420. Caben 32. Caben 32 piezas o esferas en la parte de lo más largo, porque hizo la división 420 entre 13. Entonces, y además hay un residuo, ¿de acuerdo? Hay un residuo. 2 bolitas a lo largo y nos va a quedar un cachito. Una vez que ya se conoce cuántas veces cabe esta esfera a lo largo, ahora sería bueno saber cuántas veces puedo repetir este patrón o cuántas filas puedo rellenar con una altura de 160 centímetros. Bien, lo que va a suceder es que la altura la va a dividir 160 entre 13 centímetros para saber cuántas piezas caben hacia arriba. También ahí se ve un residuo. Observen que hay un residuo.
Estas 32 esferas a lo largo lo puedo repetir 12 veces. Y como se está contando de manera ordenada, ya se conoce cuántos caben en la base y luego este patrón cuánto se repite hasta la altura. Y ahora entonces si se ve del ancho o Y ahora van a proceder a dividir 170 entre 13 para saber cuántas capas o cuántas unidades van hacia el fondo. de esta parte, nos daremos cuenta que hay 13 centímetros que ya se están tomando del ancho y ahora hay que preguntarnos finalmente cuánto podemos repetir este patrón para cubrir 170 centímetros, que es muy parecido a 160. Por lo tanto, toda esta cantidad de esferas que tengo a lo largo y alto se puede repetir a lo ancho otras 13 veces. Finalmente, para conocer la cantidad de esferas que caben en este contenedor, hay que multiplicar 12 por 32 por 3 en cualquier orden. Por ejemplo... Bien, entonces ya se vio que hacia el fondo caben 13 capas, es decir, 13 esferas, como si fueran así capas, y entonces hay 32 a lo largo, 12 a lo alto y 13 para el fondo. Por lo tanto, la multiplicación va a dar un resultado. Kevin Tobar, buenas tardes, bienvenido. Una pregunta, Kevin. ¿Ya mandaste todos tus trabajos? El trabajo integrador, los de las semanas, las cartillas y demás, porque hay algunos maestros que tienen espacios vacíos en tu registro y en el mío en particular no tengo tu trabajo integrador, tu producto integrador, por eso te pregunto, ¿cómo vas ahí? ¿Ya mandaste todos tus trabajos y a quién se los mandaste o a qué dirección has mandado los trabajos? ¿Sí escuchaste, Kevin Tobar? Es que como todavía no tenía activado el audio, pues no escuché bien. Ajá. La pregunta es, ¿ya mandaste tu producto integrador, cartillas, Constrúyete, semana 2 y semana 4 a cada uno de tus maestros, en particular a mí, porque yo necesito tener todos tus trabajos para poder calificar, pero que estén identificados con semana 2, semana 4, cartilla, Constrúyete, producto integrador multidisciplinar y la sección de matemáticas. ¿Ya lo mandaste? No, todavía no. Por favor, porque el lunes ya tenemos, más bien hoy se acaba ya el tiempo, ya se acaba el tiempo y tenemos que entregar los reportes de calificaciones. Por favor, mándale a todos tus maestros los trabajos que corresponden a cada uno de ellos y a mí, por favor, también mándame los trabajos que tenemos programados en la guía y en la guía particular de matemáticas o de pensamiento matemático y en la guía multidisciplinar de la unidad 1. Por favor, bien, gracias. Continuamos. Estamos viendo cuántas esferas caben en una caja que originalmente medía o mide 1.6 metros, 4.2 metros y 1.7 metros. Según primer paso, lo que se hizo fue convertir metros a centímetros para trabajar con las mismas unidades, centímetros con centímetros, y además ver cuántas capas, cuántas esferas cabían por cada una de las caras. Caben casi 5,000 esferas con estas dimensiones, de manera... Caben 4.992 esferas en una caja de esas dimensiones. Pelotas, esferas o cosas que son
esféricas. Exacta, 4.992 esferas. Bien. Pongan atención, pongan atención. Tenemos dos preguntas ahí. La primera pregunta es, si quisiéramos mandar las esferas en paquetes, sin que sobre ninguna, escriban eso, si quisiéramos mandar 4.992 piezas en paquetes, sin que sobre ninguna esfera o pelota, ¿de cuántas piezas tendrían que ser cada paquete? ¿Cómo estaría distribuido el producto dentro de cada paquete? Pueden ser de 4, así, 2 aquí, 2 allá, 4, 2 abajo, 2 arriba, etcétera. O pueden ser 6, o pueden ser 8, o pueden ser 10, etcétera. Nos interesa saber cuántos paquetes se pueden mandar para comercializarlos y hacer más eficiente su distribución. Luego, la otra pregunta, número 2. En las divisiones aparece un número como residuo. En la división aparece un número como residuo. Y ahora, ¿qué representa ese residuo? ¿Qué representa ese residuo y en qué dimensiones está básicamente, en qué dimensiones está básicamente presentado? En la división hay un residuo y cuáles son las dimensiones de ese residuo. Esas son preguntas ya para el nivel de bachillerato, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que trabajar sobre ello. Vámonos con el segundo video que tenemos preparado. Este ya terminó. 4.992 piezas distribuidas de una manera y pues estuvo interesante más o menos. Bien, el segundo video dice así: área y volumen de cuerpo geométrico compuesto. Cuerpo geométrico compuesto. Ahí estamos. Entonces, vamos a darle paso al video para poder mostrárselos a ustedes. Ya en este momento pueden estar viendo una imagen. Es como si fuera una bala o como si fuera la parte de un proyectil cuyas formas están bien definidas ahí. Por lo tanto, dice, calcula el área total y volumen de cuerpos compuestos. Calcula área total y volumen de cuerpos compuestos. Bien. Y entonces ustedes deben decir qué cuerpos geométricos pueden ver ahí. Sale. Apúntenlo y luego vamos a escuchar paso a paso. Creo que esta es una narración un poco más suavecita. A su vez, por varios cuerpos geométricos. En este caso, si os fijáis, me piden que calcule el área total y el volumen de este cuerpo tridimensional que está formado por un cono, un cilindro y una semiesfera, la mitad de una esfera. Para calcular tanto el área total como el volumen total, pues voy a tener que ir calculando las áreas parciales o los volúmenes parciales de cada uno de esos cuerpos. Bien, dijo que es un cono, un cilindro y una semiesfera, ¿de acuerdo? Y observen a la derecha, tenemos algunas ecuaciones. Prisma y cilindro. El área total es igual al área L más 2 veces
A por B. Bien. El volumen de eso es igual a el área multiplicado por la base por la altura. Luego dice pirámide y cono y esfera, ¿de acuerdo? Entonces, si gustan, escriban las ecuaciones ahí y poco a poco vamos a ir viendo este video para irle entendiendo. Cuerpos 1, 2 y 3. Os he puesto aquí en la parte derecha de la pantalla un recordatorio de las fórmulas más importantes que utilizamos para el cálculo del área y del volumen, tanto de prismas, cilindros, pirámides y conos, que ya veíamos que eran dos bloques diferentes, y por último, este es nuevo, la esfera, que tiene fórmulas propias. Bueno, sin más voy a comenzar con el cálculo de áreas. Cuando acabe empezaré con volúmenes y bueno, vamos a ver cómo se hace esto. El área total, como decíamos, va a ser igual al área que aporte el cuerpo 1 más el área que aporte el cuerpo 2 más el área que aporte el 3. Entonces, bueno, pues yo por separado me voy a tener que calcular el área 1, el área 2 y el área 3. ¿Bien? El área 1, bueno, pues veíamos que el cuerpo número 1 era un cono y el área de un cono estaba formada originalmente, lo tengo aquí, el área total de un cono estaba formada por el área lateral más el área de la base. ¿Qué ocurre? Que la base del cono es esa de ahí, es un círculo y ese círculo es interior, por tanto no voy a tener que tener en cuenta ese círculo interior. De esa forma, el área 1 va a coincidir directamente con el área lateral del cono, es decir, el área lateral 1. No tengo en cuenta el área de la base, ¿de acuerdo? Porque es un círculo interior. Dicho eso, pues simplemente tengo que aplicar el área lateral de un cono. Y si recordáis, el área lateral de un cono era una especie de abanico y su fórmula era pi por r por g. Si nos fijamos en este dibujo, bueno, pi lo conozco, es 3,14. R, aunque no me lo estén dando en apariencia, sí me lo están dando, porque si os fijáis, la distancia que hay desde... Observen de dónde va a tener la referencia para el radio. Y entonces, ahí es muy interesante la interpretación de una figura. El centro a este extremo de la esfera, sí me la están dando, que es 7 centímetros. Eso es un radio. Por tanto, este radio es también 7 centímetros y si ese radio es 7 centímetros, pues este radio de aquí pues también es de 7 centímetros. Así que R lo conozco. ¿Y la generatriz G? Bueno, pues la generatriz G es el segmento que va desde este vértice a este punto de aquí. Y G... La generatriz del cono es equivalente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Observe cómo en el centro ya hay un elemento del triángulo rectángulo y luego la G, que le llaman generatriz, es la hipotenusa del triángulo imaginario. Como veis, no lo conozco, pero si prestáis atención, veis que se forma en este cono, como ocurre en todos los conos, un triángulo rectángulo entre la altura del cono, que es conocida, es de 10 centímetros, es esta de aquí, que es un cateto, el radio, que son 7 centímetros, como acabamos de ver, y la generatriz, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. De esa forma, yo veo que puedo calcular G viendo que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Bien? Así que, bueno, voy a calcular G, lo calculo pues por aquí. Y como G, la generatriz, es la hipotenusa, diré que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado. Se le olvidó decir que ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. En el sentido de que si es un triángulo rectángulo, entonces la relación que hay entre los catetos también va a repercutir
con respecto a la hipotenusa, y entonces hay una ecuación general que representa al teorema de Pitágoras. Lo voy a poner como h, altura del cono al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, el radio al cuadrado. Sustituyendo, g al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. G, por tanto, va a ser igual a la raíz de 100 más 49, y si hago la raíz de 149, vamos a ver, la raíz de 149 12 por es 12, 144. 12,21. 12,21. Redondeando siempre a las centésimas. Centímetros. Bueno, de esa forma habría calculado la generatriz. Parece que cuadra porque un cateto es 10, otro cateto es 7, la hipotenusa G debe ser algo mayor, así que bueno, parece un dato válido. Y sin más, pues sigo sustituyendo aquí. En el área lateral del cono, pi lo tenía, R ya hemos visto que es 7 centímetros y G ya hemos visto que es 12,21 centímetros. Si saco de nuevo la calculadora, digo 3,14 por 7 y por 12,21, esto es, redondeando, 268,38. Siempre redondeo a las centésimas. Y como este 5 es, la milésima es 5 más que 5, pues tengo que redondear, tengo que aumentar la cifra de las centésimas en una, pasando de ser 37 a 38. Bueno, como decíamos, 268,38. 268,38 centímetros cuadrados. Este va a ser el área 1, que coincide con el área lateral 1, el área del cono. Voy ya a por el área 2. Si os fijáis de nuevo, tengo un cilindro. Un cilindro. Y, de nuevo, tampoco tengo que considerar los círculos interiores, que serían las bases del cilindro. Como no tengo que calcular esas áreas de esos círculos, el área 2 va a coincidir en este caso con el área lateral del cilindro, el área lateral 2. Y como veíamos en un vídeo, en el primer vídeo que hice, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, bueno, pues como veíamos ahí, el área lateral de un cilindro es un rectángulo. Un rectángulo, como sabéis, tiene fórmula base por altura, ¿sí? Y la base de ese rectángulo veíamos que era la longitud de la circunferencia base. Por tanto, esta base la puedo poner como 2 por pi por r, que es la fórmula de la longitud de una circunferencia, y luego por la altura del cilindro. La altura del cilindro. Sustituyendo, pues 2 es 2 por 3,14 por r, que hemos visto que son 7 centímetros, y por la altura del cilindro, que son estos 15 centímetros. 2 por 15, 30, 30 por 7, 210, y 210 por 3,14, 230 más la fracción. 210 por 3,14, 659,4. 659,4 centímetros cuadrados. Bueno, pues ya tengo el área 2, 659,4 centímetros cuadrados. Me queda el área 3. Y como decíamos antes, el cuerpo 3 es una semiesfera, la mitad de una esfera. Aquí tenéis la fórmula para calcular el área total de una esfera. Por tanto, el área de una semiesfera será eso mismo, es decir, 4 por pi por r al cuadrado, pero partido entre 2, ¿de acuerdo? Porque estoy calculando solamente el área de la mitad de una esfera. Y si sustituyo, pues esto va a ser 4 por 3,14 por el radio que ya veíamos que era 7 al cuadrado entre 2. 4 entre 2, 2. Y ahora será 2 por 49, que es 7 al cuadrado, y por
3,14. Estos son 307,72. 307,72. 307,72 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Bien, vayan copiándolo, por favor. Por favor. Bien. Jaciel, ¿me puedes mandar un mensaje relacionado con tus trabajos? Que si ya los mandaste, no los has mandado, a quién se los mandaste, etcétera. Porque estamos actualizando ya todos los registros y entonces es importante saber si ya mandaste o no para comentarlo con el director y que te espere, que te dé un tiempo o lo que pudiera ser ahí relacionado con esto. ¿Sale? Entonces vamos a ver. ¿Qué dices? Ah, bien. Sí, pero cada uno a cada maestro. ¿Ya mandaste ¿cómo se llama? El trabajo integrador. ¿El trabajo integrador lo mandaste? ¿Producto integrador? Ahorita busco mis registros para saber si ya. Bien, ese es el que me interesa, ¿de acuerdo? El producto integrador lo vas a mandar a tu maestro, tutor, o me lo mandas a mí, el trabajo completo, y yo ya lo comento con los maestros, ¿de acuerdo? Porque sí es importante que tengamos cada uno de los reportes. En este caso, estamos, Jaciel, Marín, Miranda. Espérame. Miranda, Jaciel, te falta el producto integrador y entonces pues es el que tiene más peso, es el que tiene 60% y entonces mándalo por favor, manda un mensaje y le comentas a tu profe, tutor, que no lo has podido mandar por alguna causa, que lo vas a mandar, qué día, para que se considere, ¿de acuerdo? Bien, pues estamos ya terminando casi nuestro tiempo. Ya estamos terminando nuestro tiempo de la clase de hoy. Aparentemente está complicada la situación, pero como nos los van mostrando, va por partes. El cono tiene que ver con un triángulo. El cilindro, al desplegarlo, tiene que ver con un rectángulo, pero la semiesfera es así, pues no se puede desplegar, simplemente es una esfera partida a la mitad y entonces por eso están las ecuaciones ahí a un lado. Bien, ¿ya lo copiaron, por favor? ¿Ya? Vamos a hacer un resumen y a ver quién me echa la mano para echar el resumen, un poquito, cómo entendieron la clase de hoy, cómo fue, qué es lo que no entendieron y qué es lo que sí han entendido, pero bien y en buen plan. ¿Alguien quiere decir algo, aunque sea por chat? Bueno, si no hay ningún comentario y si más o menos se quedó, este video queda pendiente para la próxima clase. Y entonces nos quedamos en el minuto 9.13 de 17 minutos en total. ¿De acuerdo? Si gustan hacer alguna pregunta, que no le entendieron, que si le entendieron, ya estamos en el segundo semestre de bachillerato y
pues debemos manejar ya los conocimientos que hubo durante la secundaria, teorema de Pitágoras, cálculo de áreas, cálculo de volumen, etcétera, y entonces el manejo de los cálculos mentales también, cálculos rápidos, aproximaciones, todo eso ya debe estarse mirando a esta altura, pero lo vamos a ir practicando poco a poco, ¿de acuerdo? En caso de que no haya ninguno. Bien, entonces, si no hay ninguna situación, nos podemos retirar poco a poco y pues nos preparamos para la siguiente clase. Ya son 5:41 y tenemos 8 minutos y medio para prepararnos para la próxima clase. Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos abandonar poco a poco esta clase. Se agradece a Jaciel Miranda, Kevin Tobar por su atención y debido a algunos problemas técnicos, pues hay una situación de sonido entrecortado y vamos a ver cómo se puede resolver esto. Gracias, entonces nos retiramos. Buenas tardes, Jaciel, gracias. Muy bien, me parece bien el comentario y el chat. Gracias. Entonces, prepárense para su próxima clase y nos vemos el 12 o 13 de abril 2021, después de Semana Santa. Gracias. Ya se puede retirar. Buenas tardes, Jaciel. Gracias. Y